La niña la deja usted en la plaza de Puente Castro. Sí, me paré a la derecha, nada, 2 segundos, el tiempo que tardó bajar. ¿Pasó la niña? Sí. ¿La niña que iba delante? Sí. ¿En el asiento delante? En el asiento delante, ya tenía... Bien. Era más alta que yo. Porque la niña se va para casa. Por eso dijo que iba para casa. Rosario afirma que la cría le dijo que estaba mareada. A pesar de ello, no la acompaña hasta dejarla a buen recaudo. No lo tenía claro, porque como según ella seguía mareada. Sí, ya sé que parece raro que la deje allí diciéndome la niña que está mareada, pero yo no la vi mal a la niña, caramba, no la vi en absoluto mal. Venía a Santiago, pero como estaba pensando en la famosa bola de pilates y en que si no la cogía el sábado, el domingo estaba cerrado y el lunes tendría que ir porque el lunes Asunta no quería ir a la clase sin la bola de pilates plateado, pues seguí en el periférico en dirección a Decathlon, pero bueno, al ver que había un poco de tráfico me di la vuelta porque vi que eran las 9:15, que a la niña estaba sola en casa y que se me iba a hacer tardísimo para regresar. Alfonso Basterra, Rosario Porto y Asunta, una terraza de Santiago de Compostela, una niña correteando alrededor de ellos y esa entrevista que tanto recuerda a la gente de hace tantos años. Así es como comenzaba la serie de El caso Asunta, esa serie de Netflix con la cual la imagen de lo que sería los padres de esa niña pues se repetía una y otra vez en distintos programas informativos, en reportajes, etc. En aquellos años 2013, cuando ocurrían los hechos, cuando 2 padres adoptivos relataban cómo había sido la adopción de su hija y 2 padres que habían sido detenidos por la muerte de esa pequeña de origen chino. Es evidente que hay muchas dudas. El señor José Luis Gutiérrez Aranguren siempre dijo que Rosario Porto era inocente. Hay que recordar que él fue el encargado de la defensa de Rosario, redirigió la mirada del jurado de la pareja de acusados hacia un reconocido pederast en aquel momento, del cual hoy vamos a hablar, y es que este señor planteó muchísimas dudas. Algunas de ellas fueron poco comentadas por la prensa quizás, y hoy vamos a hacer hincapié en una de ellas, ver qué puntos había, cuáles habían filtrado un poco a la prensa y realmente preguntaros a todos ustedes si creéis que esto puede llegar a ser cierto de alguna forma o que pueda llegar a tener algún punto de interés o quizás todo lo contrario. Ramiro Cerón Jaramillo sabemos que es el hombre al que se le bautizó como el hombre del semen en el caso Asunta, porque su esperma apareció en la camiseta que llevaba la niña el día del crimen. Él declaraba un jueves por videoconferencia para ese juicio. Esto lo vemos también en la serie, esa declaración, lo mal que lo pasó este señor. Lo que pasa es que esta persona también estaba investigado por otro caso de una presunta agresión sexual. El hombre fue detenido en aquel momento e imputado durante la investigación del crimen, pero posteriormente le retiraron esa imputación al entender el juzgado que había indicios suficientes para concluir que su perfil genético aparecía relacionado con la camiseta de Asunta porque se había producido una contaminación en el laboratorio de ADN del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, donde tenían esas muestras de su esperma porque estaba siendo investigado por una presunta agresión sex. Lo que pasa, y lo extraño aquí, es que solo había 2 recortes en esa camiseta que estaban manchados con ese esperma. Si se usaron las mismas tijeras para todos los recortes, ¿cómo era posible que solo 2 trozos de esa camiseta, la cual llevaba la pequeña Asunta el día en el que apareció y que su cuerpo estaba en esa cuneta de Teo? ¿Cómo es posible que solo 2 trozos de la camiseta estuvieran impregnados con el esperma de este señor? Lo que se decía es que todos los trozos de la camiseta deberían estar impregnados si esto fuera cierto. Si realmente esas tijeras con las cuales cortaron todos y cada uno de los trozos, pues ahí se viera. Otra cosa es que pasara todo lo contrario, si hubiera manipulado de otra forma y hubiera impregnado esos 2 trozos de la camiseta de una forma contraria a la cual lo han dicho. En su declaración durante el juicio, este señor reiteraba los argumentos que ya había aportado durante la investigación de que el día del crimen por la mañana estuvo con su novia en un centro comercial de El Corte Inglés en Madrid
para recoger un traje de boda, y es que este se casaba en enero del año 2014. Para ti, ¿no? Sí, gracias a Dios ya se terminó la pesadilla, aunque todavía me duele ver cómo me han tratado, ver mi nombre en la televisión como el hombre del semen, que vaya por la calle y haya multitud de gente y me cruce de acera, que no pueda dormir. Entonces, teóricamente ya ha pasado lo tratamiento psicológico. Sí. Alberto, ayer, ahora vamos a hablar tranquilamente de eso, pero ¿te esperabas que fuera tan duro el interrogatorio a Ramiro? Nos lo esperábamos porque creemos que no tienen mucho más. Creo que pretenden distraer al jurado con otras cuestiones en vez de haber dado explicación sobre las pruebas incriminatorias más esenciales. En cualquier caso, el presidente, con muy buen criterio, le llamó la atención, porque igual que no nos dejaron estar presentes, no podían tratarle como si fuera un imputado. Nos dolió también. Tenía 22 años por aquel entonces, y por la noche cenaba con su hermana y unos amigos en un restaurante del barrio de Aluche. Durante su declaración en el 8º día del juicio conjurado, el hombre aseguraba que no conocía a Asunta ni a sus padres y decía: yo a la niña no la he visto, ni a sus padres ni nada. Además, hasta que fue detenido por esos mismos hechos, no sabía nada del crimen. Él contaba: solo sé lo que salió en las noticias. Las defensas de los únicos acusados por este crimen, Rosario Porto y Alfonso Basterra, intentaron sin éxito desmontar la versión para desacreditarlo y ponerla de relevancia muchas contradicciones detectadas en su declaración inicial cuando fue detenido en octubre del 2013, y ese testimonio aportado en los meses siguientes, así como echar por tierra las pruebas aportadas en su defensa con las que se consiguió que se levantase la imputación. Habían declarado también por videoconferencia la pareja y la hermana del hombre del esperma, que confirmaban su relato sobre esa agenda del día del crimen, a pesar de que en su primera declaración ante los investigadores habían contado que ese sábado habían hecho unos planes distintos y, según explicaban, eso había ocurrido porque se confundieron con el fin de semana anterior, pero cuando se enteraron de la detención e imputación empezaron a repasar ese Facebook suyo para recordar que habían hecho el 21 de septiembre y justo ahí lo encontraron. Dijeron que había unas fotos en la red social de Facebook que habían servido y que de hecho apoyarían toda su coartada, pues la hermana había publicado esa noche fotos de la cena en la que habían estado todos en Madrid, y la novia otras imágenes mientras esperaba al que hoy es su marido mientras recogía su traje en el Corte Inglés. Los abogados de Basterra y Porto insistieron en buscar contradicciones a sus declaraciones y contraponerlas con el testimonio de los empleados del centro comercial y el restaurante en el que estuvo el hombre ese sábado. Ninguno de ellos recuerdan a Ramiro aquel día, pero él sí aporta el ticket de haber recogido el traje de novio. Y además, su hermana la comanda de la cena. Desde siempre, los abogados de la defensa de Porto y Basterra dijeron que era muy fácil manipular lo que serían esas imágenes. Y es que realmente si esas personas no recuerdan que estuvieron allí, y siendo un caso tan mediático que no lo recuerden en ningún momento, sería bastante extraño. Estuvo imputado en la muerte de Asunta por las manchas de semen de esta camiseta. Nunca había estado allí, yo a la niña no la conocía, los padres tampoco, no sabía nada de nada. Casi 2 años de calvario por lo que pudo haber sido un error de la Guardia Civil. El programa de Ana Rosa les muestra, en exclusiva, la prueba por la que Ramiro Cerón Jaramillo se vio envuelto en el asesinato de Asunta. Un supuesto error con el que las defensas de Rosario y Alfonso intentan ahora retomar la teoría de una tercera persona. ¿Pero de dónde partió todo? 12 de julio de 2013, Jaramillo es denunciado por una presunta agresión sexual. Le revelamos las declaraciones de la joven supuestamente agredida. Los pechos los tenía al descubierto y no tenía bragas. Ramiro estaba encima de mí. La versión de Jaramillo. Me quité el condón, salí fuera y cuando regresé la vi llorando y me dijo que yo la había violado. Y el preservativo que le implicó en la muerte de Asunta. Todos los detalles sobre la pesadilla de Ramiro Cerón Jaramillo hoy. Por otra parte, el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, que vamos a ir también basándonos un poco en las afirmaciones que ha hecho él, porque básicamente es un poco de lo único que tenemos en cuanto a filtraciones por esa parte, para llegar a plantear ciertas cosas de lo que pasó aquí
en estos hechos, los cuales resulta bastante curioso como desde un primer momento se sabía que era Rosario Porto y Alfonso Basterra los culpables, pero claro, aquí no se basa en creer o en pensar, aquí hay que sacar pruebas, hay que sacar indicios, pruebas indiciarias que lleven a una conclusión de un jurado popular que, por cierto, el último capítulo del documental de Netflix de lo que sería el caso Asunta, la operación Nenúfar, sacaron como un capítulo 4 que me parece que está saliendo en la tele en los últimos días, que básicamente son unos estudiantes de criminología y otros estudios también, en los cuales hacen una competencia para llegar a ver si realmente Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables o no. Ellos van a hacer de lo que sería un jurado popular que es realmente los que juzgaron a Porto y a Basterra en este caso de los hechos del crimen de Asunta. El problema es que mientras están relatando un poco todo en esas clases, vamos a decirlo, con una persona, pues vemos que está bastante contaminado, ahora que hablábamos de contaminación en la camiseta, pero también están muy contaminados los pensamientos de todas esas personas que forman parte del jurado popular, básicamente porque todo lo que salía en la prensa pues ya estaba contaminado, por así decirlo, los pensamientos de estas personas a la hora de ver qué es lo que había pasado de un lado para el otro. Y es que realmente cuando expones los indicios que hay, todos tienen una contraparte, todos tienen una contraargumentación y resulta bastante complicado poder llegar a decidir qué es real o qué no es real en este caso. A pesar de las advertencias previas, también el juez tuvo que detener las preguntas de los abogados de Rosario Porto y de Alfonso Basterra, que intentaban sembrar toda esa duda involucrando a Ramiro Jaramillo en ese crimen de Asunta Basterra. El abogado Ramiro confirmaba que iba a pedir responsabilidad al Estado y denunciar que no hubo presunción de inocencia con su cliente. En los casos de agresión sexual, que todo eso que era común. Si no llegara a tener una coartada o si hubiera vivido en Galicia, no sabría qué habría pasado. Todo esto decía el abogado de Jaramillo en una de esas entrevistas para la televisión que habían dado hace ya por lo menos 10 años. ¿Te sentías como testigo? No, para nada. ¿En la declaración? Para nada. Para nada. De hecho, me sentí hasta acosado. Sentí que no, en realidad ¿Que se estaba juzgando a ti? Sí, que en realidad la desimputación no había existido nunca. Porque eran, y pero usted y esto y tal, y yo, pero a ver, y si no es por el juez que se interviene, me bloqueo. Porque a ver, yo estoy en un tratamiento psicológico y el recordar todo eso, pues en su momento yo aquí dije que yo no era fuerte, que mi familia, pero en realidad no. Recordándolo me he venido abajo y hablo del tema y me tiembla la voz, me tiembla el cuerpo. Y aquí es cuando vamos a la pregunta o la relación que hace el abogado de Rosario Porto, el señor Aranguren, y es que él ve relación entre el caso Asunta y el caso de Ciudad Lineal. Este fue un caso bastante conocido también por aquellos años en España. Este abogado le habría enviado un informe al juez Taín en el cual destacaba que el crimen de Asunta y el secuestrador de Ciudad Lineal podrían estar conectados. Aranguren asegura que existe una clara relación entre el crimen de Asunta y el secuestrador de Ciudad Lineal y lo argumenta diciendo que ambos eran secuestros de una niña de nacionalidad china y ambos fueran drogados. Además, el abogado de Rosario critica la actitud del juez durante toda la declaración de la misma. Y es que es evidente que cuando vemos todos esos vídeos de la declaración de Porto, lo que está haciendo el juez Taín, que en mi opinión también creo que lo hizo mal en algunas cosas, pues era afirmar con respecto a lo que sería la declaración de Rosario. Realmente este no era su papel para nada, él tenía que preguntar y ahí esperar la respuesta, pero realmente parecía como que si él estuviera interpretando lo que iba a decir Rosario Porto. La niña se empeñó en bajar conmigo. Vaya,
Otra novedad. No es otra novedad. Sí, es otra novedad. No. Es otra novedad. No dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Bajé por la Rosa. ¿Cómo que bajó por la Rosa? Bajó por el Parlamento. Ya lo sé, pero es que bajé por la Rosa. Bajó por la Rosa y llegó a Galuresa. No, tiene usted toda la razón. Bajé por el Parlamento. Más vale que me vaya dando la razón en todo porque cada día que le decimos algún dato nuevo nos va cambiando. Vale, baja por el Parlamento. Abrió la puerta, esa puerta ese día casi la desgastan. Y limpieza, una casa como la suya que se puede comer en el suelo, no, se puede comer en la alfombra. ¿Y los bikinis los guardan de una temporada para otra usados? No, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿cómo es posible que siendo usted mamá pierde llaves? Solo tengan unas llaves de una casa a la que tienen que ir. Ha debido salir ahora. ¿Y sabe lo que acabo de decir ahora? Cuando dejé a la niña en casa, dijo, o me quedo en casa estudiando o salgo para ir a cenar. En casa no. No, ahora está grabado, es decir, no se preocupe que está grabado. Venga, Rosario, pues está haciendo muy bien. Pues aquí, abogado, sí que le tengo que dar la razón, que bueno, hubo mucha socarronería, ironía, sarcasmo. No sé si es habitual que el juez Vázquez Taín interrogue siempre así a sus acusados. Mire, yo al juez Vázquez Taín lo conocía como juez de lo penal y por tanto juzgando, no participando en interrogatorios en fase de instrucción. Pero lo que sí le puedo decir es que ustedes acaban de poner de relieve algo que yo destaco, pero que además que dura durante hora y media, no es una cuestión de 2 minutos. Cuando una persona declara como imputado ante un juez, lo primero que se le dice es que tiene derecho a no declarar o a declarar lo que quiera en su defensa. Y el juez tiene que ser respetuoso con las respuestas, las crea o no, y después están las resoluciones para rebatir o para ratificar lo que pueda decir un imputado. Lo que no cabe es que haga una pregunta y no deje responder y haga él su intervención y declare por ella y esté continuamente. Además, piense una cosa, el juez está como árbitro imparcial, objetivo y distante de las partes, que son las que tienen que interrogar, ir, sacar conclusiones y, como decía, dictar resoluciones, que es su trabajo. Pero usted no estaba asistiendo en ese momento a Rosario Porto. De hecho, lo que siempre afirma Aranguren es que realmente nunca se descartó la supuesta agresión sexual, que luego tanto se dijo en el informe final de la autopsia, que por lo que tenemos oficialmente en ese informe final sí se descartó esa agresión sex por parte de la niña Asunta, ese informe que confirmaba que no había eso, un dato más en contra de lo que serían las teorías de la defensa y de que el hombre cuyo esperma coincidía en el de la mancha de la camiseta fue el que mató a esa niña y no sus padres. El testimonio del psiquiatra de Rosario Porto también empezó diciendo que habría por parte de Rosario riesgo de daño propio, pero no un peligro para terceros. Todo esto, evidentemente, según esta persona que hacía estos comentarios de que realmente habría habido como varios síntomas o intentos de quitarse la vida por parte de Rosario Porto, pero nunca presentaba como esos peligros para terceras personas, en este caso, pues en base al caso Asunta. Aranguren, que sigue defendiendo la inocencia de Rosario Porto aún a día de hoy, en aquel momento creía que debería investigarse otras muchas pistas. En varias intervenciones televisivas y por supuesto ese informe que le envió al juez Taín, el letrado de Porto aseguraba que el caso de Asunta podría estar relacionado con el caso del pederast de Ciudad Lineal, donde también había aparecido ese lorazepam que tanto comentamos en cuanto al caso de Asunta, y en el que también se había visto implicada una menor de origen chino. Él decía, no voy a utilizar nada, yo argumento y trato de poner de manifiesto cosas que son de interés para la investigación. Me enteré de que hay una persona en Madrid que habría estado utilizando ese lorazepam y que los hechos habrían ocurrido desde septiembre del año 2013 y que en ellos habría intervenido una niña de origen chino. Me parece que hay elementos para conectar estas investigaciones y ver esa supuesta relación que hay entre unas y otras. Esto decía Aranguren en aquel momento, diciendo que el móvil sexual se había descartado por razones de conveniencia y de coherencia con una desimputación, la desimputación del señor Jaramillo. Los forenses en su comparecencia dejaron claro que si no tomaron ciertos datos fundamentales para datar la muerte fue para no contaminar el cuerpo y afectar zonas que pudieran haber sido utilizadas por el presunto autor del crimen de Asunta. Esto decía el letrado en aquel momento, cuando esa presencia del ADN de Basterra en la ropa interior de Asunta decían que no significaba nada,
Esto quedó desacreditado en el juicio y cuando tuvieron conocimiento de la presencia de restos de ADN en esa ropa interior de la niña, había consultado con especialistas y dijeron que era algo normal dentro del seno de una familia. Seguir haciendo la inocencia de Rosario Porto. No entro en consideraciones acerca de terceras personas estén o no imputadas en el mismo procedimiento. Lo que digo es, si alguien llevó a cabo los hechos que se le atribuyen a Rosario, evidentemente ella no fue y por tanto tiene que haber un tercero. No voy a utilizar nada porque aquí las palabras son importantes. Yo no utilizo, yo argumento y trato de poner de manifiesto cuestiones que son de interés para la investigación. Mire, yo recientemente me enteré a través de los medios de comunicación de que hay una persona en Madrid, lo sabía de hace unos meses porque ya está apareciendo de forma reiterada, pero se supo recientemente de que esa persona habría estado utilizando el lorazepam y que además los hechos habrían ocurrido desde el mes de septiembre de 2013 y que en ellos además habría intervenido como víctima una niña de origen chino. Lo que yo quiero decir es, me parece que hay elementos como para poder interconexionar estas investigaciones y tratar de ver la relación que puede haber entre unas y otras. Y evidentemente mi papel, ya que no se me permite acusar porque se me rechazó de forma reiterada, es tratar de buscar todos los medios de defensa que estén a mi alcance. Pero señor Aranguren, estamos hablando de un depredador sexual, es decir, un agresor de esas niñas. Y como usted acaba de decir hace unos minutos, lo primero que se descartó en el caso Asunta fue la agresión sexual. No, mire, no se descartó lo primero, se descarta después por razones de conveniencia y de coherencia con una desimputación durante la instrucción. Lo primero que se investigó fue el móvil sexual y le puedo decir que los médicos forenses en aquella famosa comparecencia dejaron bien claro de que si no tomaron ciertos datos que eran fundamentales para determinar la data de la muerte fue precisamente para no contaminar el cadáver, porque estaban pensando que si tomaban una temperatura rectal podían estar afectando una zona que pudiera haber sido parte utilizada por el autor del crimen de Asunta. Por tanto, el móvil sexual no se descartó a priori, sino que se investigó y el juez Taín lo dejó bien claro también en esa comparecencia. Un día después de que el juez Taín hiciera público el auto final del caso, José Luis Gutiérrez Aranguren aseguraba que no le había sorprendido las conclusiones, pero que no las compartía. El auto apuntaba a la autoría de su cliente, pero no estaba de acuerdo en que esas pruebas tuvieran que buscar necesariamente en esa dirección. El juez llegaba a una conclusión que para él era equívoca y cuestionable. Decía que al no haber huellas de arrastre eso significaba que habría tenido la ayuda de una tercera persona, pero también que podría decir que allí no se produjo el crimen. También es que según la declaración de los vecinos de la casa de Teo, Rosario salió de la vivienda a eso de las 9 de la noche, momento en el que, según las investigaciones, ya habría muerto la pequeña. Rosario Porto habría tenido una escasa media hora para llevar el cuerpo a la pista forestal, deshacerse de las pruebas, limpiar su coche, su ropa y sus zapatillas, dejando solo unos rastros de arenilla de Teo en la alfombrilla. Cuando se cruzó con sus vecinos y mantuvieron esa breve conversación, podría llevar el cuerpo de su hija en el asiento trasero, pero realmente todo eso no justificaba la ausencia de tierra en sus zapatos. Decían que la tierra que llevaba lo que sería ese coche, que no sería la misma tierra que pertenecería a lo que sería esa pista forestal en la cual fue hallada Asunta, haciendo hincapié en una de las dudas más mayoritarias que interpuso el abogado Aranguren y que creo que aún a día de hoy sigue creyendo en esta misma, era el caso del pederast de Ciudad Lineal, que fue uno de los procedimientos judiciales más mediáticos en aquel momento que se recuerdan en la capital madrileña y que también fue una de las investigaciones policiales más complicadas por la alarma social que provocaba este señor. En el año 2013, el 24 de septiembre, Antonio Ángel Ortiz aborda sobre las 8 horas a su primera víctima, una niña de 5 años en un parque infantil en la calle Río Conejos. Allí la mete en el coche y tras abus la libera cerca de una gasolinera donde casi es atropellada. En 2014, el 10 de abril, intenta sin éxito capturar a una niña de origen japonés en el portal de su casa, pero la pequeña sube a ver a sus padres y al bajar al condenado que ya no estaba. Así que aquí tenemos también la primera niña asiática que se comenta en cuanto a esas intercepciones de este señor que fue condenado a muchos años.
El 10 de abril, apenas 30 minutos después, hacia las 8:40, también secuestra a una niña ese mismo día, que intenta sin éxito capturar a otra pequeña. Esta era de 9 años, a la salida de una tienda de chucherías, en la calle Cidamón. Ahí se dirige al piso desocupado que tenía en la calle Santa Virgilia y, tras agredirla sexualmente, la libera a la 1 de la madrugada en la parada de metro de Canillejas. Vemos un poco aquí el modus operandi, que podría llegar a haber un parecido con el tema Asunta. En este caso, lo de Asunta, finalmente en el informe final no se vio que tuviera una presunta agresión sexual, aunque el señor Aranguren aquí tiene bastantes dudas, porque en uno de los primeros informes en cuanto a esto mismo también no lo descartaban en ningún momento. Por lo tanto, tenemos también 17 de junio, y volviendo al caso del de Ciudad Lineal, hacia las 6:30, dicen que captura a una niña de 6 años, también de origen chino, al igual que Asunta, en la calle Luis Ruiz, y se la lleva al denominado piso de los horrores. Fue encontrada a las 11:25 sola y nerviosa en la calle Jazmín, y la menor tuvo que ser operada de urgencia. 9 de agosto, más de 300 policías nacionales refuerzan en el inicio del curso escolar la vigilancia para detener al pederast de Ciudad Lineal en esos parques, zonas infantiles, colegios y los alrededores. Tenemos ya 22 de agosto, el procesado actúa por cuarta y última vez. Alrededor de las 5:30 aborda a una niña de 7 años que estaba en un parque junto a sus abuelos en la calle Gómez Narro. Se la lleva en su coche a un descampado donde allí la agrede. 25 de agosto, la entonces delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, le tacha del enemigo público número 1. 28 de agosto, solo 3 días después, 2 agentes de la Policía Nacional identifican por primera vez a Ortiz a la salida de su gimnasio durante un control preventivo en una parada de autobús, al pedirle allí el DNI. El 6 de abril, por fin, el juez procesa al pederast de Ciudad Lineal por 4 agresiones sexuales a menores que se sepa, al dudar de todas las pruebas que tenían para implicarle en otros 3 casos más, y aún por encima Aranguren piensa que también pudo haber estado implicado en el caso de Asunta. Tuvieran que ver con el fondo del asunto. Señora... Y siempre mantuve de que hay una investigación mal cerrada, de forma precipitada, y en este caso yo me encuentro con unas noticias de prensa de que una persona que en la Comunidad de Madrid rapta a niñas menores de rasgos asiáticos, le suministra una sustancia exactamente igual a la que recibió en su día Asunta, y además después hay un abuso sexual. Y no olviden ustedes que los médicos forenses dijeron siempre que en la primera valoración que hicieron al llegar al lugar de los hechos, cuando apareció el cadáver de la niña, había todos los visos de una agresión o un abuso sexual. No veo yo por qué es oportunista, ventajista o señor Aranguren, fuera de lugar. Pero yo le pido mucha claridad en esto. ¿Quiere decir usted que puede haber un violador, asesino suelto en España, que esté detrás la misma persona como posibilidad, como hipótesis, de la muerte de Asunta y de las violaciones en Madrid? Rotundamente sí. Recuerde usted que yo siempre mantuve de que Rosario Porto es inocente, y por tanto, si ella no mató a su hija, como se viene proclamando por activa y por pasiva desde el principio de la investigación, alguien tuvo que hacerlo. Si ese alguien no es ella, está en la calle. Este es un pedazo de titular. Es la primera vez que alguien vincula, Luis, la muerte de Asunta con las violaciones de Ciudad Lineal. Bueno, lo que pasa es que el abogado ha dicho al principio que lo que está haciendo... En la sentencia del caso Asunta también se hace referencia a lo que serían los crímenes de Ciudad Lineal, porque dicen que habrían ofrecido al jurado como alternativa presentada por el magistrado presidente esa posibilidad de pronunciarse sobre las alegadas e improvisadas ideas y venidas en coche de Rosario aquella tarde, derivadas de olvidos, cambios repentinos de opinión, ni esa alegada administración de antihistamínicos como causantes de los mareos de la niña algunas mañanas en clase durante el mes de julio, ni las versiones sobre terceros intervenientes, el hombre del esperma o el autor de los crímenes de Ciudad Lineal, el que encontró el cuerpo, por ejemplo. Parece como si entendemos tales asuntos se hubieran tratado y considerado en su caso, incluso en las conclusiones definitivas, en diferentes folios, a modo de señuelo, solo para producir dudas en el jurado y no para los que decida.
Como vemos, la sentencia trata los crímenes de Ciudad Lineal y esa supuesta conexión con el caso Asunta como una mera consideración para crear dudas en el jurado de que los verdaderos culpables habrían sido Rosario Porto y Alfonso Basterra. En otros datos aportados de una investigación dirigida, en este caso del caso Asunta, en esta línea los abogados de la defensa alegaban que no se buscó la presencia de antihistamínicos en el cuerpo de Asunta, que no se tuvo en cuenta la declaración de la pediatra de Asunta y que se daba más importancia en las declaraciones de sus profesoras. Toda esa imposibilidad de determinar la cantidad de lorazepam ingerida en los 3 últimos meses habida cuenta del crecimiento del cabello en los adolescentes. También hay incertidumbre sobre la ingesta de benzodiazepina en cantidades tóxicas porque la niña no se tendría en pie y no podría haber sido captada caminando por la cámara de una entidad bancaria. También la predeterminación y acomodo del informe de la autopsia a datos ajenos, de modo en que carece de base científica, de forma que sus omisiones impiden fijar la data de la muerte, como establecen los peritos propuestos la propia parte, la incineración del cuerpo en cuanto impidió pruebas de contraste, el posicionamiento selectivo de una llamada telefónica pero ordenada en contra del arreo, la imposibilidad de que su defendida colocara el cuerpo en esa cuneta después de las 12 de la noche porque se olvidan los testimonios de los vecinos que pasaron hasta 3 veces por el lugar y no vieron el cuerpo, que las cuerdas y el cuchillo no aportan nada, que desconocemos el móvil del crimen ni el lugar en el que sucedió, ni el objeto con el que se la asfixió, que la tierra hallada en el coche no coincide con la del lugar en la que apareció el cuerpo, que se han desechado otras líneas de investigación, la relacionada con el esperma de la camiseta o con el modo de operar similar a los crímenes de Ciudad Lineal en Madrid, o con el ataque sufrido en la casa por la niña a primeros de julio, o con la actuación de los que encontraron y dieron cuenta del hallazgo del cuerpo. El 21 de septiembre, el coche de Rosario Porto. Aquí lo vemos, son fotografías del día de los hechos. El Mercedes de la madre de la pequeña está grabado por multitud de cámaras de seguridad en dirección a la finca de Teo. Lo captan las cámaras de una joyería, del Parlamento de Galicia y de una gasolinera. Y a pesar de lo que dijo en su primera declaración, sale de casa sola. En estas imágenes se destapa la mentira de Rosario. Al volante, Charo Porto. Y de copiloto se distingue una figura. Podría ser Asunta. Eran las 6:24 de la tarde. Las fotografías del Mercedes verde de la madre de Asunta revelan la verdadera historia. La pequeña acudió junto a su madre a Teo, pero ¿cuándo salió de la casa? Y el coche de Charo. ¿Alguien fuera del coche? Nadie. ¿Alguien dentro del coche? Desde ese primer momento no tenía visión. ¿Se fijó usted en la parte de atrás del coche? Pues no. Es que arrancó, pues evidentemente dije, oye, pon las luces, y nosotros nos giramos y seguimos nuestro paseo y perdí la pista del coche. El Mercedes verde fue intervenido judicialmente y revisado por la Guardia Civil de arriba abajo, pero en su interior faltaba algo. La Guardia Civil revisó este coche, el Mercedes, y faltaban las alfombrillas de la parte de atrás. ¿Sabe usted algo de esto? No tengo ni la más remota idea. Durante su declaración, Alfonso Basterra reconoce haber limpiado el coche unas semanas antes. ¿En la segunda quincena de agosto se ocupó usted de limpiar el coche? Sí, subí a Montouto a limpiar el coche. ¿Sacudió las alfombrillas? Sí, siempre lo hacía. Pero días después del crimen, esas alfombrillas ya no estaban. Y no es el único coche del matrimonio que es importante para la investigación. Durante el juicio entra en escena este otro vehículo. Rosario Porto deja la duda de si en el interior habría un juego de llaves de la finca de Teo y de si esas llaves las pudo coger Alfonso. A partir de la separación, ¿qué llaves dejó de tener Alfonso? Las llaves a las que tenía acceso generalmente, salvo, no lo puedo asegurar, sin el coche. Mis padres tenían el hábito de tener llaves de la finca en el coche, porque generalmente para ir a la finca había que coger el coche. Son muchas las dudas que planean sobre la investigación, pero... Y es que todo esto que se planteaban desde los abogados de Rosario Porto y Alfonso Basterra era totalmente cierto. Había muchas dudas y en este caso ellos llegaron a plantear una muy buena defensa en base a diferentes indicios que tenían contra Rosario Porto y contra Alfonso Basterra. También es cierto que ellos mismos tuvieron muchas contradicciones
en sus relatos, muchísimas. Y que los testimonios, ya sea de la vecina que decía lo de los perros, luego esa persona o esa amiga de Asunta que dice que ve a Alfonso Basterra con Asunta por la calle, la cámara de la galuresa que ven a Rosario Porto con Asunta, las mismas cuerdas, lo que sería ese pañuelo y esa mascarilla que se encontraron justo en la casa. Aquí hay que decir que ha habido muchas dudas en cuanto a este caso. La defensa o los abogados de la defensa las han planteado, esas dudas razonables en cuanto a los investigados, y que a día de hoy, después de esa miniserie de Netflix, pues aquí las estamos recordando más de 10 años después. Como siempre, ahora es vuestro turno aquí abajo en comentarios de que nos coloquéis vuestras impresiones acerca de todo esto que se comenta por aquí. ¿Cuál es vuestra opinión de absolutamente todo el caso Asunta? ¿Creéis que hay dudas de que fueron Rosario Porto y Alfonso Basterra los que acabaron con la vida de la pequeña Asunta? Seguiremos en próximos vídeos tratando más cosas de lo que serían estos hechos, los cuales han ocurrido en Santiago de Compostela y en ese municipio de Teo. Como siempre, por aquí me despido en Axelblaze 16. Ahora nos vemos con un siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos por verme. Un like, comentario, suscribiros a este canal con la campana y nos vemos ahora con un nuevo vídeo.